Fue una época muy difícil para el pueblo de Israel. Habían desobedecido a Dios y, por ello, sufrían a manos de un pueblo muy malvado llamado los madianitas. Estos enemigos cabalgaban en camellos, como un ejército enorme, y destruían todo. A su paso, se llevaban la comida, se llevaban los animales y dejaban a los israelitas hambrientos. El pueblo tenía miedo, mucho miedo. En medio de todo esto, había un hombre llamado Gedeón. No era rey, ni soldado, ni nadie importante. Era simplemente un hombre sencillo, trabajador y muy tímido. Hola amiguitos, ¿estás listo para una increíble historia bíblica? Hoy nos embarcaremos en una aventura llena de lecciones y sorpresas, así que coge las palomitas de maíz, acurrúcate y ven conmigo, pero primero, no olvides suscribirte al canal y activa la campana, para que no te pierdas ninguna historia. Y hay más, deja tu emoji favorito en los comentarios. Queremos ver muchos emojis coloridos. ¿Sabes dónde estaba? Escondido en un lagar, donde pisaban uvas. Pero ese día no estaba haciendo jugo de uva, no, estaba trillando trigo en secreto, porque temía que los madianitas lo encontraran y se lo llevaran todo. Y fue en ese momento, en el silencio de aquel lugar, con el corazón de Gedeón lleno de preocupación, que ocurrió algo increíble. Un ángel del Señor apareció y se sentó bajo un árbol. Con una voz potente, miró a Gedeón y dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado». Gideón se sobresaltó. ¿Un hombre valiente? Yo, debió pensar. En realidad, Gideón no se sentía valiente, se sentía pequeño, débil, inseguro y asustado. Luego le responde al ángel con una pregunta llena de dolor: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que oímos de nuestros antepasados? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pero el ángel lo mira fijamente y le dice: «Ve con esta fuerza tuya, Gedeón, tú liberarás a Israel de las manos de los madianitas. Yo soy quien te envía». Gedeón se confunde aún más. Se mira a sí mismo y dice: «Pero, Señor, ¿cómo podré salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre». Fue como si Gedeón dijera: «Señor, te equivocaste de persona. Hay gente mucho más fuerte y valiente allá afuera, pero Dios no se equivoca en sus elecciones». Entonces el Señor responde con una maravillosa promesa: «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre». Gedeón aún no estaba seguro, todo le parecía demasiado grande, así que le pidió al ángel: «Si en verdad he hallado favor ante tus ojos, dame una señal de que es el Señor mismo quien me habla». ¿Y saben lo que hizo? Gedeón corrió a casa, preparó una ofrenda de carne y pan sin levadura, lo puso todo en una canasta y también trajo caldo. El ángel le dijo que lo pusiera todo sobre una roca y vertiera el caldo encima. Y entonces, ¡zas!, el ángel tocó la carne y el pan con la punta de su bastón, y salió fuego de la roca. Todo se consumió en un instante, y el ángel del Señor desapareció. Gedeón estaba aterrorizado. Gritó: «¡Ay de mí! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le habló, tranquilizando su corazón: «La paz sea contigo, no tengas miedo, no morirás». ¡Ufo! ¡Qué alivio! Y allí mismo, Gedeón construyó un altar y lo llamó El Señor es Paz. Y así comienza la gran misión de Gedeón, un hombre sencillo, escondido, temeroso, pero elegido por Dios para hacer algo extraordinario, porque cuando Dios está con nosotros, hasta el más pequeño puede ser un héroe. Tras ese increíble encuentro con el ángel del Señor, Gedeón ya lo sabía, Dios estaba con él. Pero antes de luchar contra los enemigos externos, los poderosos madianitas, Dios quería que se enfrentara a un enemigo mucho más cercano, un ídolo falso, justo en medio del pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Dios se había apartado del Señor y adoraba a un dios falso llamado Baal. Y lo peor de todo,
Hasta el padre de Gedeón mandó construir un altar a Baal en la ciudad. Imagínense, un altar enorme, con una estatua de piedra, donde la gente ofrecía adoración a un Dios que no es Dios. Esto entristeció profundamente al Señor. Entonces, una noche tranquila, Dios le habló a Gedeón nuevamente: toma el toro de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de tu padre a Baal. Corta el poste de acera que está junto a él, y construye un altar para mí, el Señor, sobre esta roca, en el punto más alto. Usa la leña del poste para quemar el sacrificio. ¡Guau! ¡Qué misión tan atrevida! Pero Gedeón fue obediente. Aún con el corazón acelerado y el miedo latiéndole con fuerza, confió en Dios. Llamó a 10 siervos de confianza y les dijo en voz baja: hagamos lo que Dios dijo. Esta noche, sí, de noche, porque Gedeón sabía que si hacía esto durante el día, la gente de la ciudad se enfurecería e incluso podría intentar hacerle daño. Así que, mientras todos dormían, él y sus siervos fueron al altar de Baal. Con manos firmes y la valentía divina, derribaron la estatua, hicieron pedazos el altar y cortaron el poste de acera que estaba junto a él. Entonces Gedeón construyó un nuevo altar, esta vez al verdadero Dios de Israel. Usó la madera del poste como leña, tomó el toro y lo ofreció allí en adoración al Señor. Fue un nuevo comienzo, pero al día siguiente, ¡ay, ay, ay! Toda la ciudad despertó y vio el altar de Baal destruido. Alguien gritó: ¿quién hizo esto? Empezaron a buscar pistas, observaron huellas, preguntaron a los vecinos y pronto descubrieron: era Gedeón, hijo de Joás. El pueblo estaba furioso. Marcharon a la casa de Joás, el padre de Gedeón, y gritaron: saquen a su hijo, debe morir, porque destruyó el altar de Baal. Pero mira lo que pasó. El padre de Gedeón, quien antes tenía un altar a Baal, cambió por completo, se puso de pie y respondió con valentía: ¿defenderás a Baal? ¿Lo salvarás? Si de verdad es un Dios, que luche por sí mismo. Al fin y al cabo, fue su altar el que fue derribado. Con esta respuesta, el pueblo guardó silencio, y desde ese día, Gedeón fue llamado Jerobbaal, que significa que Baal pelee contra él. ¿Y saben lo que aprendimos aquí, hijos? Que antes de ganar las grandes batallas del exterior, necesitamos eliminar los ídolos de nuestros corazones y vidas. Gedeón fue valiente, incluso con miedo, obedeció a Dios, confrontó las malas costumbres de su pueblo y dio el primer paso hacia la liberación de Israel. Y todo esto fue solo el comienzo. Después de que Gedeón obedeció a Dios y destruyó el altar de Baal, el Señor comenzó a preparar su corazón para algo aún mayor. Los enemigos, los madianitas, los amalecitas y otros pueblos del este se estaban reuniendo con sus ejércitos. Eran tan numerosos que la Biblia dice que parecían langostas cubriendo el suelo, y sus camellos eran tan numerosos que parecían granos de arena en la orilla del mar. Pero Dios ya había elegido al libertador de Israel, Gedeón, y él comenzó a prepararse para la guerra. Al son de la trompeta, Gedeón convocó a los hombres de las tribus vecinas. Llegaron soldados de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y cuando los contaron a todos, ¡guau!, eran 32.0 hombres, un ejército impresionante. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Dios miró a aquel grupo de soldados y dijo: Gideón, hay demasiada gente, demasiado. Señor, debió pensar Gedeón, pero los enemigos son innumerables. Y Dios explicó: si ganas con tantos soldados, la gente podría pensar que fue por su propia fuerza, pero quiero demostrar que la victoria vendrá de mí, no del poder humano. Entonces Dios dio una orden curiosa: anuncia al pueblo que quien tenga miedo puede volver a casa. ¿Y saben qué pasó? Gedeón obedeció e hizo el anuncio. Y sorpresa, 22.000 hombres se dieron la vuelta y se fueron. Solo quedaron 10.000. Gideón debió haber tragado saliva con fuerza, pero todavía pensó que podía luchar. Pero Dios miró de nuevo y dijo: todavía hay demasiada gente.
Aún así, Señor, preguntó Gideón con los ojos muy abiertos. Entonces Dios dijo, lleva a los soldados al arroyo, allí te mostraré quién debe ir contigo y quién debe regresar. Así que Gedeón condujo a los 10.0 hasta el agua, y Dios dio una nueva instrucción, observa cómo beben agua, quienes la recogen con las manos y se la llevan a la boca, como si prestaran atención, son los elegidos. Pero quienes se arrodillan y meten la cara directamente en el agua deben regresar a casa. Gedeón se quedó allí, observando a cada soldado, uno por uno, y cuando terminó de contarlo, adivinen cuántos bebieron con las manos, atentamente, como verdaderos guardianes, solo 300 hombres. Así es, de 32.0, solo quedaron 300 soldados. Y Dios dijo firmemente, con estos 300 hombres liberaré a Israel y entregaré a los madianitas en sus manos. ¡Guau! ¡Qué momento tan increíble! Gedeón debió haber mirado a esos pocos hombres y pensado, solo el Señor podría hacer que esto funcione. Pero ahora ya no había duda. La victoria no dependería de la fuerza, ni de los números, ni de las espadas. La victoria pertenecería a Dios, y así, con fe, coraje y solo 300 guerreros atentos y obedientes, Gedeón se preparó para la batalla más grande de su vida, y lo mejor está por venir. Gedeón ahora solo contaba con 300 hombres. Así es, solo 300. Y por otro lado, el ejército enemigo era tan grande que nadie podía contarlo. La Biblia dice que eran como langostas en el valle, y sus camellos como la arena del mar. Había miles y miles de enemigos. Aunque sabía que Dios estaba con él, el corazón de Gedeón seguía, un poco apesadumbrado. ¿Sabes cuándo quieres confiar, pero aún sientes mariposas en el estómago? Así le pasó a él. Era un hombre obediente, elegido por Dios, pero seguía siendo humano, como tú y como yo, y fue precisamente en ese momento cuando Gedeón necesitaba un pequeño empujón de coraje, que Dios lo sorprendió con un plan especial. Durante la noche, Dios le habló: levántate, Gedeón, y baja al campamento de Madián, porque he entregado ese ejército en tus manos. Pero si aún tienes miedo, lleva contigo a tu sierva Pura y escucha lo que dicen. Esto te animará. Gedeón, por supuesto, tenía miedo, así que llamó a su fiel sirviente, Pura, y ambos se adentraron sigilosamente en el campamento enemigo en la oscuridad. Imagínense, 2 israelitas caminando entre miles de soldados, ocultos, intentando no hacer ruido ni pisar una rama seca. Se acercaron lentamente, y luego se detuvieron cerca de una tienda, donde 2 soldados madianitas conversaban en voz muy baja, como si estuvieran contándose un secreto antes de irse a dormir. Uno de ellos dijo: anoche tuve un sueño extraño, soñé con un pan de cebada, rodando por el campamento, y golpeó una tienda de campaña tan fuerte que ésta se volcó. Se cayó y quedó esparcida por el suelo. Gedeón escuchó, curioso, y entonces, el otro soldado respondió: esta debe ser la espada de Gedeón, el israelita. Dios ha entregado todo nuestro ejército en sus manos. ¡Guau! Gedeón quedó paralizado por la sorpresa. Ni siquiera necesitó luchar, alzar la espada ni pronunciar un discurso. Dios les mostró a sus enemigos en un sueño que ya estaban derrotados. Dios incluso estaba estimulando los pensamientos de los soldados madianitas, mostrándoles que la victoria ya era segura. ¿Y sabéis qué hizo Gedeón en ese momento? Se arrodilló allí mismo, en medio de la noche, quizá aún escondido entre las rocas, con el corazón lleno de gratitud, y adoró al Señor. Sí, no se apresuró a llamar a los soldados de inmediato. Primero, se detuvo a alabar a Dios, reconociendo que no era por su fuerza, sino porque Dios es maravilloso, poderoso y fiel. Y en ese instante, Gedeón corrió de vuelta al campamento de los 300 hombres, ahora con una sonrisa en el rostro, valor en el pecho y una fe firme en el corazón. Sabía que la batalla ya estaba ganada,
incluso antes de que comenzara. Y lo más increíble es que todo esto sucedió porque Dios se preocupó por el temor de Gedeón y cuidó su corazón con ternura. Dios demostró que está cerca, incluso en las noches más oscuras, cuando nos sentimos solos. Había caído la noche, el cielo estaba oscuro, estrellado, y el silencio del campamento enemigo parecía sereno, pero era la calma antes de la gran sorpresa de Dios. Gedeón estaba listo, miró a los 300 hombres escogidos que estaban a su lado y luego comenzó a explicar el plan de batalla más inusual y valiente que alguien hubiera escuchado jamás. Hombres, presten atención, dijo Gedeón con voz firme. Dios está con nosotros y Él mismo nos dará la victoria, pero esta noche no usaremos espadas, usaremos antorchas, cántaros y trompetas. Imagínense las caras de los soldados. Antorchas, cántaros, trompetas y las espadas, Gedeón, pero nadie se quejó. Confiaban en su líder y sabían que Dios lo guiaba todo. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos de 100 soldados. A cada uno se le dio una trompeta, una vasija de barro que parecía un cántaro grande y una antorcha encendida. Pero la antorcha estaba escondida dentro de la vasija para que nadie viera la luz hasta el momento oportuno. Entonces Gedeón explicó: rodeemos el campamento madianita. Cuando toque la trompeta, ustedes harán lo mismo. Rompan sus cántaros, alcen sus antorchas y griten conmigo a viva voz: por el Señor y por Gedeón. ¡Wow! Fue un plan audaz y creativo, guiado completamente por Dios. Partieron, marchando en silencio en la oscuridad de la noche. Los 300 tomaron posiciones alrededor del valle donde dormía el ejército enemigo. Abajo, los madianitas yacían roncando, despreocupados. Pocos sabían que estaban a punto de ser sorprendidos por el ejército de Dios. Todo estaba en silencio, hasta que, de repente, Gedeón tocó su trompeta con todas sus fuerzas. Inmediatamente, los otros 299 soldados hicieron lo mismo. El sonido resonó por las colinas como un trueno. Cras, crack, caca. Todos rompieron sus jarras al mismo tiempo, revelando las antorchas brillantes en la oscuridad. Y, ¿cómo? Con un solo corazón, todos gritaron: por el Señor y por Gedeón. Despertados por el fragor de la guerra, con luces por todas partes y un ruido ensordecedor, los madianitas quedaron aterrorizados. Creían estar rodeados por miles y miles de soldados. Era pura confusión. Algunos corrían sin saber a dónde ir. Otros se metían en tiendas e incluso comenzaron a atacarse por error, creyéndose enemigos. El campamento se sumió en el caos absoluto, y en medio de toda esa confusión, el pueblo de Israel ni siquiera necesitó alzar una espada. Sí, hijos, la victoria llegó sin armas afiladas, sin soldados fuertes, porque el Señor luchó por Israel. Los enemigos huyeron derrotados por el poder de Dios, y el pueblo de Israel vio con sus propios ojos que la fe, la obediencia y el coraje son mucho más fuertes que cualquier ejército gigante. Y así termina la gran batalla de Gedeón, un hombre sencillo, que antes tenía miedo, pero que creía en las promesas de Dios, y con solo 300 hombres, trompetas, antorchas y la poderosa mano del Señor, ganó una guerra aparentemente imposible, porque cuando Dios tiene el control, lo imposible sucede.